Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la Escuela Apostólica Ministerial. Esta es nuestra segunda clase, así que estamos contentos de tener hermanos aquí presentes con nosotros. Bendecimos a cada uno de los que están aquí y enviamos bendiciones también a todos los que van a estar más tarde viendo este video. Como dije en la clase anterior, estos videos, estas clases van a estar en nuestra página de YouTube. Ya subimos nuestra primera clase a nuestra página de YouTube, Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración. Y pues así seguiremos haciendo, si Dios permite. Damos las gracias a Pastor Armando, que nos está ayudando con todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo esto. Así que la tecnología puede ser, Dios te bendiga, la tecnología puede ser una gran bendición en las manos del Señor cuando la usamos bien. Así que esperamos que sea de bendición para todos los que están aquí presentes y para todos los que van a estar viéndola. Así que vamos a orar. Padre Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor. Padre Dios mío, sé tú hablándonos a todos nosotros, Padre, para que podamos ser un pueblo capacitado y entendido para este tiempo. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los hermanos de la casa de Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración, y a todos los hermanos de la Red Apostólica Ministerial Revive, donde quiera que estén. Mil bendiciones. Bien, hoy pues vamos a dar comienzo a la segunda clase. Y esta clase va a titularse ¿qué es el movimiento apostólico y profético? ¿Qué es el movimiento apostólico y profético? Y como dije en la clase anterior, sé que tal vez haya más dudas que respuestas, ¿verdad? Para mucha gente. Así que quiero que sepan que pues vamos a tratar de ir de un modo lo más secuencialmente posible para que poco a poco se vayan aclarando todas las dudas. Así que hoy vamos a estar hablando específicamente de modo general qué es el movimiento apostólico y profético. Así que no sé cuántos estuvieron en la clase anterior de aquí. Suban la mano a los que estuvieron en la clase anterior. Ay, tremendo, qué bueno. Bienvenidos a todos los que están viniendo por primera vez. Ajá. Wow. Excelente aportación, Amparo. Te iba a decir Ámbar. Amparo, porque yo envié por PDF el escrito de la primera clase y nos está informando la hermana Amparo de que ella lo imprimió y lo tienen escrito por ambos lados la página. Pues saben, excelente aportación, Amparo. Excelente aportación, así que todo el que lo quiera por escrito, pues hable con la hermana Amparo, porque pueden preparar entonces sus propias carpetas.
Otra manera de usted preparar su propia carpeta, si lo quiere en papel, yo lo estoy enviando por PDF al chat de la iglesia para los hijos de la casa, ¿verdad? Y cada cual lo puede imprimir, pero si quieren aprovechar con la hermana Amparo, pues mucho mejor. Bien, así que vamos a comenzar con una introducción y quiero, ¿verdad?, decirles de que todo este material que ustedes están viendo en el PowerPoint, ustedes lo van a recibir, al igual que en la clase número 1, ustedes lo van a recibir PDF a través del chat. Y esto, pues, que se va a estar grabando, también lo vamos a poner en el chat de la iglesia. Pero para los que no son de nuestra iglesia, saben que van a poder tener acceso a estas clases a través de nuestra página de YouTube, Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración. Así que vamos a comenzar con una introducción que dice: bendiciones a todos. Bienvenidos a la segunda clase de la Escuela Apostólica Ministerial. Hoy estaremos hablando en términos generales sobre qué es el movimiento apostólico y profético. Pero antes de entrar de lleno en el tema, creo que es importante aclarar 2 puntos de la clase anterior. Antes de comenzar de lleno en el tema de qué es el movimiento apostólico y profético, quiero ¿verdad?, tocar 2 puntos que se hablaron en la clase anterior, porque siempre me gusta de un tema poder ver todos los distintos puntos de vista posibles. Así que vamos a estar hablando de eso. Primeramente, repasando, estábamos hablando de que la palabra del Señor nunca cambia. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Ahora, la palabra nunca cambia, pero la revelación de lo que ya está escrito va en aumento. Entonces vamos a ver en la palabra cosas que tal vez en el Nuevo Testamento se mencionaron, en el Antiguo Testamento, se mencionaron, que luego en el Nuevo Testamento se arroja más luz sobre el mismo tema, y podemos ver que hay cosas en la Biblia que tal vez en esos momentos no se sabía de qué estaban hablando, y hoy en nuestros tiempos nosotros podemos saber, a eso se refería fulano de tal, porque luego pasó esto, lo otro. O sea que la palabra no cambia, pero la revelación de lo que ya está escrito va en aumento. Hablamos sobre el vino nuevo, que tenemos que ser odres nuevos, porque ¿qué pasa con el vino nuevo cuando se deposita en odres viejos? Se pierde. Y cuando hablamos de odres nuevos y odres viejos, estamos hablando, es una analogía de personas que cuando reciben la revelación nueva de Dios, obviamente hay que ver si está alineado con lo que ya está escrito, esa revelación nueva, hay que ver si está alineada con lo que ya está escrito. Y un odre nuevo pues puede asimilar, aunque tal vez no lo entienda de primera vez todo, puede asimilar ese vino nuevo que está llegando para ese tiempo. Pero un odre viejo no resiste la revelación nueva, y es como cuando pone el vino nuevo en odres viejos, que se rompe, se pierde. Pues así mismo pasa con la revelación nueva, se pierde. Y estuvimos hablando sobre lo que es el espíritu de religión, que hablamos de que es un espíritu antagónico. ¿Por qué? Porque religión es la manera como el hombre percibe y entiende que se debe agradar a Dios. Y sabe que esto no es como el hombre perciba. Dios explicó claramente
sus mandamientos y sus estatutos en la palabra. El hombre no descubrió a Dios. Dios se presentó a la humanidad. Yo soy Jehová de los ejércitos, y mis cualidades y mis atributos son estos. Y lo que es de mi agrado es esto, esto y lo otro. Y lo que es de mi desagrado es, o sea, esto no es un misterio, o sea, no es algo que el hombre descubrió. Dios se presentó al hombre desde el mismo principio, desde Adán y Eva. Entonces, religión, estábamos hablando que es un espíritu inmundo que se mueve dentro de las iglesias cuando desproporcionalmente, cosas que no entendemos, pues cerramos la puerta a la revelación nueva, y lo que opera entonces es un espíritu religioso de que como yo entiendo, y entonces no soy dirigido por el espíritu. Estábamos hablando de que no es lo mismo el conocimiento intelectual de la palabra que el conocimiento revelado de la palabra. Y un ejemplo de eso pusimos de que, mira, hay un montón de ateos que se saben la Biblia. Es más, yo sé de ateos que han ido a la universidad y han cogido cursos de teología. ¿Y para qué cogen el curso de teología? Para refutar todo lo que está en la Biblia. Entonces no es lo mismo el conocimiento intelectual de lo que está escrito en la palabra que el conocimiento de la revelación de la palabra. ¿Ok? Hablamos de un ejemplo de cómo opera el espíritu religioso. Un ejemplo, los fariseos y los saduceos, que eran los maestros de la ley, eran los expertos de la ley de Dios, eran los expertos en todo lo que tenía que ver con profecía, mas sin embargo tuvieron a Jesucristo mismo de frente, tuvieron el cumplimiento de la profecía enfrente, en sus narices, mas sin embargo de nada sirvió todo el conocimiento intelectual, porque pues no tuvieron la revelación de la palabra por la misma religiosidad, mas sin embargo prostitutas y pecadores recibieron la revelación nueva. También hablamos cualidades de una persona que opera un espíritu de religión, o sea, cualidades de un religioso, y las tuvimos discutiendo. Y hablamos de que Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios siempre está hablando de cosas nuevas, vino nuevo, nuevos frutos, nuevo pacto, nueva vida. O sea, nuestro Señor es Señor de cosas nuevas. ¿Ok? Entonces, hay dos puntos. Los que quieran, pues, tener más conocimiento de la clase número 1, pues les exhorto a que, ¿verdad? Los hijos de Revive de acá de Puerto Rico, pues tienen acceso a través del chat, que allí se puso la clase. Y los que no son de Iglesia Revive tienen acceso también, pero a través de nuestra página de YouTube, Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración. Allí va a encontrar dos escuelas. La escuela, esta escuela, que es la Escuela Apostólica Ministerial, y la otra es la EFC, que es la Escuela de Fundamento Cristiano, que esa escuela es más orientada a los recién convertidos, pero nunca está de más repasar los fundamentos del cristianismo. ¿Ok? Bien, pues hay dos puntos que queremos, pues, traer la colación de la clase
anterior. Primeramente, estuvimos hablando de cómo opera el espíritu religión. Dijimos que era un espíritu inmundo y hablamos de cualidades de personas que son unos religiosos. Ok. Ahora, hay una pregunta que quisiera pues discutir con ustedes. ¿Son todos los religiosos gente mala? ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán todos los religiosos gente mala? La respuesta es que no. Entonces, algo que el Señor pues puso en mi corazón es que hay que aclarar ese punto. Porque yo en un tiempo fui un religioso también. Porque toda persona que en algún momento se opone a la revelación nueva que Dios está trayendo de lo que ya está escrito, pues en cierta manera se comporta como un religioso. Pero esto no quiere decir que todos los religiosos sean gente mala o que todos los religiosos tengan un espíritu inmundo de religiosidad. Porque tal vez una persona es religiosa porque tiene duda, tiene desconocimiento, tiene miedo de algo, pero luego tal vez sus ojos se abren, tiene un corazón humilde, dispuesto a aprender y puede entender las nuevas revelaciones del Señor y deja de ser un religioso. Pero una persona que opera un espíritu inmundo es una persona que definitivamente no le interesa nada nuevo de Dios. Y el argumento principal de estas personas son, ya todo está en la Biblia, no hay que buscar nada más. Entonces, no todo está en la Biblia. Necesitamos todo basarlo por las Escrituras. Porque en la Biblia no habla si el arroz y la habichuela es bueno o es malo. O sea, no podemos pretender que todos los temas. ¿Hay algún versículo que hable de la marihuana? Pues no podemos decir entonces, no, pero es que no hay ningún texto bíblico que diga que la marihuana y la cocaína son malos. Y obviamente, pues, eso es otro tema, ¿verdad? Porque hay un ámbito medicinal, ¿verdad? Ya eso es otro tema. Pero lo que quiero explicar hoy es que, oye, no podemos pretender de que todos los temas van a estar ahí explicados explícitamente en la Biblia. Entonces, hay cosas que van a ser expuestas claramente en la palabra y hay otras que van a ser, pues, que uno tiene que, según el entendimiento completo de la palabra, uno pues llega a un entendimiento y a unas conclusiones. ¿Ok? Pero ¿son todos los religiosos gente mala? Pues claro que no. Claro que no. Hay gente que son religiosos porque son víctimas de un sistema o son víctimas de una ignorancia. Así que vamos a abundar un poquito sobre esto. ¿Son todos los religiosos gente mala? No. Repito, no. ¿Y por qué tengo que ser tan enfático en esto, hermano? Porque a veces veo gente que hablan de los religiosos de manera despectiva, pero no hacen una diferencia en quien es religioso porque es una víctima de la cultura y del sistema, y porque simplemente no le da la gana de recibir nada nuevo de Dios. Son cosas distintas. La inmensa mayoría de nosotros fuimos criados bajo un modelo religioso. ¿Hay alguien aquí que fue católico? ¿Y saben qué?
Y era un religioso, ¿y sabe qué? Y Dios me amaba católico. ¿Sabe por qué? Porque ese era mi nivel de revelación para ese entonces. Porque para mí, todo lo que tenía que ver con Dios era católico. Y lo que no era católico era malo. Eso me lo enseñaron a mí. Y no fue porque mis papás fueran malos. Fue porque ese era su nivel de revelación. Entonces, cuando a mí me dijeron por primera vez, mira, el tú adorar a imágenes es pecado. Yo dije, ey, no me hables de María, porque no te lo voy a permitir. Porque es que ese era mi nivel de revelación, ese era mi nivel de entendimiento. ¿Y cómo me portaba? Como un religioso. Pero no quiere decir que ahí estaba operando en mí un espíritu inmundo de religiosidad. Por eso es que no podemos decir que todos los religiosos son gente mala. ¿Ok? La inmensa mayoría de nosotros fuimos criados bajo un modelo religioso. Si hay alguna duda o algún comentario, alce su mano y lo expone, porque la otra vez puse un micrófono aquí al frente y nadie quiso pasar. Y yo dije, yo creo que la idea del micrófono como que nos gustó, como si esto fuera el paledón. No, hermano, pero pues para que se sientan en confianza, pues alce su mano y hace el comentario o la pregunta que tenga, ¿ok? Pero entonces yo tengo que repetirlo porque su comentario no se va a oír por aquí y va a ver que yo lo voy a repetir para los que luego vean esta grabación, pues sepan cuál fue su pregunta o su comentario. ¿Entendido? Bien. Aprendimos de la palabra de Dios, pero esto no quiere decir que teníamos la revelación completa de la palabra. Sabíamos de la palabra, pero no teníamos un nivel de revelación completo. Y no es que nosotros tengamos un nivel de revelación completo, porque es que todavía quedan muchas más cosas. ¿Ok? Pero era bien limitado, porque era basado en una religión que aprendimos culturalmente. No fue basada en un encuentro que tuvimos con Jesucristo. Fue en algo de que pues, desde que era bebé me bautizaron ahí y caí ahí. ¿Ok? Más aún, todavía Dios tiene más revelación reservada para estos tiempos finales para nosotros. O sea, todavía no podemos decir que lo sabemos todo. Todavía hay muchas más cosas que Dios quiere revelarnos. Muchos de nosotros al principio nos resistíamos a lo nuevo de Dios, a lo nuevo que Dios quería traer a nuestras vidas y criticábamos lo que no entendíamos. Por lo tanto, no debemos juzgar o rechazar severamente a nuestros hermanos en la fe que aún no entienden el mover apostólico y profético. Hay gente que piensa, tú no crees en lo apostólico y profético, eres mi enemigo. No, mi hermano, es una estupidez. No. Si tú no eres apostólico y profético y no crees en lo apostólico y no crees en lo profético, pues yo no tengo nada que hablar contigo. Por Dios, eso no es el orden de Dios. Pero también está lo contrario, ¿verdad? De los que no creen y dicen, no, tú eres apostólico y profético. Esa falsa doctrina. La cruz. Vamos a echarle agua bendita. O sea que son ambos extremos. ¿Y sabe qué? Ninguno de esos extremos el Señor se alegra. ¿Ok? Por lo tanto, no debemos juzgar o rechazar severamente a nuestros hermanos en la fe que aún no entienden el mover apostólico y profético. Hay gente que miran con desprecio, no, tú eres un religioso, tú todavía no. Y entonces está ese punto de que yo soy superior a ti.
Eso no le agrada al Señor. ¿Y sabe qué? Y nos hace lucir mal a nosotros, porque ¿qué va a pensar el que no entiende el mover apostólico y profético? Esa gente son unos prepotentes. Y eso no es lo que queremos. En cuanto a este proceso de pasar de lo religiosamente aprendido a la revelación de lo aprendido, repito, el proceso de pasar de lo religiosamente aprendido a la revelación de lo aprendido, podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Déjame explicar esto. Yo puedo aprender un concepto de la Biblia, pero tal vez no discernirlo espiritualmente. Y entonces, tal vez X o Y cosa de la Biblia, yo la tomo, tengo el conocimiento de ese versículo o de ese principio, pero no tengo la revelación de la aplicación adecuada para ese versículo. ¿Ok? Un ejemplo, calla en la iglesia la mujer en la congregación. Mira, las mujeres tienen que estar calladas y sentadas. ¿Ok? Entonces, pues eso se debe a una situación en particular. Bien en particular, porque si no, no existiría Débora y un montón de mujeres en la Biblia que eran importantes, ¿verdad? O sea que tal vez un conocimiento intelectual, porque rápidamente esta gente te dice, eso está en la Biblia, y sé el capítulo, y sé el libro, y sé el versículo. Sí está en la Biblia, pero no lo está discerniendo, no lo está interpretando adecuadamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varios ejemplos de personas que eran unos religiosos, tal vez hasta se oponían fuertemente a la nueva revelación, pero ¿sabe qué? Luego fueron personas que Dios transformó. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a los religiosos como que son malas personas, porque ¿sabe qué? Tal vez luego desarrollen un entendimiento hasta más grande de lo que nosotros tenemos. Ejemplo de esto, Nicodemo. Nicodemo era un rico fariseo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. De él se añade que era, mira qué importante era Nicodemo. Se dice que era principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo no era un líder más. O sea, Nicodemo estaba en lo más alto de la jerarquía de todo lo que tenía que ver con los religiosos de ese tiempo. La Biblia menciona a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 del 1 al 21. ¿De qué está hablando Juan capítulo 3 del 1 al 21? De que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? Si siendo ser yo viejo me tengo que volver a meter a la barriga de mi mamá. Y el Señor le explica, no, si tú quieres entrar al reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Y entonces ahí Nicodemo, con su mentalidad religiosa, espérate, lo que nace de la carne, pero él no se refiere a eso, se refiere a lo que nace del espíritu. ¿Y qué es eso de nacer en el espíritu? Y ahí es que entonces comienza ese proceso en Nicodemo. En Juan capítulo 7, del 50 al 52, ahí esa es la parte donde Jesús irrumpe en la fiesta y él empieza a decir, yo soy la luz del mundo, y empieza a decir, y todo el que tenga agua y sed, venga a mí. Y luego de que él trae esa palabra, los religiosos de ese tiempo se unen y empiezan a decir, nosotros tenemos que hacer algo con este tipo Jesús, porque es que está trayendo, él empieza a hablar y la gente lo escucha. Y Nicodemo dice, oye, pero tengan cuidado,
Antes de juzgar a alguien tenemos que escuchar lo que dicen. Y le contestan a Nicodemo, ay, ¿y qué? ¿Tú te vas a volver también en uno de ellos? Y entonces en Juan capítulo 19, del 39 al 40, si no me equivoco, ahí es luego que crucifican a Jesús. De alguna manera Nicodemo hace una intervención para que abogando porque pues se respete el cadáver de Jesús, ¿verdad? Entonces, de Nicodemo se dice que era un hombre rico, según San Mateo. Un hombre ilustre, según San Marcos. Persona buena y honrada, según San Lucas. O sea, no se habla de que Nicodemo era una persona mala. Pero clandestino por miedo a las autoridades judías, según Juan. Pero Marcos continúa señalando que aquí, si no me equivoco, aquí estamos hablando ya de José de Arimatea. ¿Ok? Pero Marcos comienza señalando que José, compartiendo la visión de la venida del reino de Dios, lo cual Lucas 23:51 repite, entró osadamente a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato. José de Arimatea también era un religioso de ese tiempo, era una persona que era un estudioso de la palabra, que también se resistía a la predicación de Jesucristo, pero que luego, relacionándose con Jesucristo, pudo tener la revelación de que Jesús era un cumplimiento. Y sabe que José primeramente fue como que lo que llaman por ahí un cristiano de la secreta, de que no creía y todo, y amaba a Cristo y todo, pero no se lo decía a nadie. Y entonces, pues eso personas, ¿verdad? Se lo reprochaban a José de Arimatea. Pero ¿sabe qué? Luego en Marcos comienza señalando que José, compartiendo la visión de la venida del reino de Dios, lo cual Lucas 23:51 repite, entró osadamente, o sea, valientemente, sin importarle nada, entró osadamente a pedir el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato. O sea, sin miedo alguno, él dijo, Poncio Pilato, yo te pido que me deje el cuerpo de Jesucristo. Lucas añade que este varón no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los líderes religiosos. O sea que vemos que José de Arimatea, aunque era una persona que tal vez en un tiempo pues dudaba y se resistía, después vino a ser una persona importantísima, porque fue quien se encargó de que los restos de Jesús, ya crucificado y muerto, fueran sepultados con dignidad. Y con tremenda dignidad, porque el sepulcro era nuevo. ¿Ok? Hay muchos otros ejemplos en la Biblia y a través de la historia de la iglesia de personas de que a pesar de tener conocimiento de las escrituras, no entendieron al principio el cumplimiento profético que estaba aconteciendo en su tiempo, pero luego sí lo comprendieron. Debemos ser tolerantes y respetuosos con los que no entienden aún el mover apostólico y profético. No los podemos tratar de ignorantes. No los podemos ver despectivamente. Porque ¿sabe qué? Hay ejemplos en la palabra de Dios de gente que al principio no entendieron la revelación de Jesucristo y después fueron personas importantísimas. Algunos genuinamente tienen dudas y nosotros con mucha paciencia le debemos explicar.
Otros simplemente no querrán aprender, pues en ellos opera un espíritu religioso que siempre se opondrá a lo nuevo revelado por Dios. Hay gente que vale la pena que les expliquemos. Hay gente que simplemente no vale la pena que les expliquemos porque lo que quieren es contender. ¿Ok? Ok. En términos generales, no debemos convertirnos en juzgadores o jueces de quienes aún no entienden. Ah, no, tú no entiendes, pues tú te vas a perder. No, 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 no. Somos salvos por fe, por medio de Jesucristo. No somos salvos, esto es importante, no somos salvos por el nivel de revelación que tengamos. O sea que no podemos decirle a nadie, ah, tú no crees en lo apostólico y profético, te vas a perder. No, 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 no. Ah, tú no celebras las fiestas bíblicas, te vas a perder. No, 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 no. Eso es un tremendo disparate. Porque uno de los principales fundamentos del cristianismo es que nosotros somos salvos por la fe. Por creer en Cristo Jesús. Probablemente muchos de los que hoy no comprenden sean en el futuro los Nicodemos, los Pablos. Tenía un slide de Pablo, no sé por qué no me apareció ahí. Pero qué mejor ejemplo que Saulo de Tarso, que luego fue apóstol Pablo. Saulo de Tarso era una persona que perseguía a los cristianos y los mataba. No es que se ponía a discutir con ellos, es que los mataba, los aniquilaba. ¿Y sabe qué? Y luego esa persona vino a ser uno de los apóstoles más increíbles. Y la inmensa mayoría del Nuevo Testamento es de apóstol Pablo. O sea que de los apóstoles bíblicos, Pablo es mi favorito. Porque es una persona de una valentía tremenda. Pues ¿sabe qué? Muchos que hoy no comprenden, puede que en un futuro sean los futuros Nicodemos, o los futuros Pablos, o los futuros José de Arimatea, que aporten contribuciones tremendas para la obra de Dios. Lamento mucho cómo veo muchos ministros hoy en día dentro del mover apostólico hablar despectiva y burlonamente de los que aún son religiosos. Y es algo que cuando yo comencé en este mover me chocó mucho. Cómo se hablaba de ellos burlonamente y despectivamente. Y yo decía, así es que los ve el Señor, de manera burlona y despectiva. Pues sabes que tenemos ejemplos en Nicodemo, en Pablo, en José de Arimatea y en muchos otros más, de que definitivamente así no es que Dios ve a un religioso. Obviamente habrán unos que se arrepentirán, otros que no. ¿Ok? No podemos perder de perspectivas que somos un solo cuerpo, la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Cuando Cristo regrese, no nos va a preguntar, ¿tú eres bautista? ¿O tú eres pentecostal? ¿O tú eres apostólico y profético? No permitamos que el espíritu de orgullo y superioridad, que eso precisamente era lo que operaba sobre los fariseos, se meta en los ministros que están sirviendo en el mover apostólico y profético. Porque entonces lo que tanto criticamos, nos convertimos en lo que tanto criticamos. Lamentablemente, un espíritu inmundo de orgullo y prepotencia y arrogancia se está adentrando dentro de muchos ministros que están
en lo apostólico y profético. Aquí vamos a hablar lo bueno del movimiento apostólico y profético y también vamos a hablar de lo no tan bueno. ¿Ok? Porque estas clases son objetivas. No todo lo que está aconteciendo en el mover apostólico y profético se está haciendo bien. Es como el cristianismo, ¿verdad? Hay gente, en cristianismo en general, hay gente que lo está haciendo bien y hay otros que no lo están haciendo bien. Pues así mismo pasa con lo apostólico y profético. Hay gente que lo están haciendo bien, hay gente que lamentablemente no lo están haciendo bien. Un espíritu de orgullo, prepotencia y arrogancia se está adentrando dentro de muchos ministros que están en lo apostólico y profético. Esto desluce, desacredita y estorba lo que Dios quiere hacer. Desenfoca y puede prejuiciar a quienes tengan dudas de este mover. Seamos reformadores. Se levanta una nueva generación apostólica y profética nueva, libre de orgullo, libre de arrogancia, libre de prepotencia. Dios así lo determinó y acontecerá. Los grandes reformadores, ¿cómo comenzaron? Denunciando algo que no estaba bien. Mucha gente se cree que el único reformador fue Martín Lutero. Miren, hermano, si uno se pone a ver la historia de la iglesia, habieron gente que hicieron reformas mucho más grandes que la de Martín Lutero. Pero ¿saben qué? Son gente que alzaron la voz y dijeron, ¡hey, cuidado! Estamos fallando en esto. Y le dijeron, cállate la boca. ¿Y sabe qué? Nosotros nos tenemos que convertir en unos reformadores. Si queremos que la gente crea en este mover, tenemos que comportarnos humildemente. Y la arrogancia y la prepotencia en muchos ministros de lo apostólico y profético están desprestigiando este mover. Así que, en vez de esconder eso, nosotros lo denunciamos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos agentes de cambio. Juan capítulo 13 del 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Así es que van a conocer si nos amamos. Así que ese es el primer punto. ¿Dudas o comentarios antes de pasar al segundo punto aclaratorio? ¿Dudas o comentarios? Ay, qué silencio. Bien. Punto número 2. Me está brincando, no sé por qué. Punto número 2. ¿Todo lo nuevo es bueno? ¿Todo lo nuevo es bueno? La respuesta es no. Pastor, pero usted no estaba hablando de que Dios es Dios de cosas nuevas. Sí, Dios es Dios de cosas buenas, nuevas. Pero eso no quiere decir que todo lo que venga como nuevo, todo lo que se presente como nuevo, todo lo que se presente como buena, nueva revelación, no todo es verdaderamente de Dios. O sea que no todo lo nuevo, necesariamente por el hecho de que sea nuevo, no todo lo nuevo es bueno. Tenemos que tener cuidado. En la clase pasada hablamos sobre el vino nuevo de Dios,
que debemos ser como odres nuevos para que no se pierda lo nuevo que Dios quiere traernos, que Dios es Dios de cosas nuevas, pero ¿todo lo nuevo es bueno? La contestación a esta pregunta es que definitivamente no. No todo lo nuevo es bueno o viene de Dios. No todo lo que se presente como que es algo nuevo e innovador necesariamente es algo que provenga de Dios. Esto no se está viendo tanto en Puerto Rico, pero Apóstol Felipe me enseñó videos en vivo y fotos de algo terrible que está sucediendo en las iglesias cristianas tradicionales en los Estados Unidos. En Virginia hubo una parada gay donde, ¿verdad? Pues en esa región pues hay un parque y todo el mundo estaba celebrando esa parada gay. ¿Y sabe qué hicieron todas las, no todas, pero la gran mayoría de las iglesias? Empezaron a poner bandera LGBT al frente de sus iglesias. Diciendo, bienvenidos LGBTQ. Entonces aquí se abre un debate. Nosotros debemos recibir en las iglesias a las personas que creen en el LGBTQ. La pregunta es, el hermano Miguel nos está diciendo de que cuando hablamos de discernimiento, pues la iglesia tiene que discernir y discernir. Una de las cosas intrínsecas que están envueltas en el discernir es el juzgar. Es el juzgar si algo es bueno o juzgar si es malo. Entonces muchas veces se critica a la iglesia de que juzga, ¿verdad? Y pues ¿sabes qué? El discernimiento envuelve de que nosotros tengamos que juzgar. Y muchas veces gente que no entiende dice, no, pero tú estás juzgando y la Biblia dice que no debemos juzgar, pero ¿sabes qué? El discernir es una de las cosas que más el Señor dice que pidamos los dones del Espíritu. Y que uno de los dones que más tenemos que pedir es el de discernimiento de espíritu. Y ahí está envuelto el juzgar. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Esto le agrada a Dios o esto le desagrada a Dios? Algo que muchas veces se critica de la iglesia, pero ¿sabes qué? Es que nosotros estamos llamados a ser voz de alerta. Una de las principales funciones de la iglesia es el discernir, pero no meramente discernir, sino decir, hey, voz de alerta, cuidado. Entonces, pues ¿cómo empieza todo eso? A través de discernir. Y la naturaleza de discernir es cae el juzgar. Entonces eso no se puede confundir con el yo juzgar a alguien por un comportamiento. Eso es otro tipo de juzgar, ¿verdad? Entonces pues no podemos confundir un tipo de... Hay un elemento en el juzgar que es positivo y hay un elemento en el juzgar que es dañino. Que ¿dónde es que se traza la línea de división? Pues no hay una línea de división blanco y negro, ¿verdad? Pero para eso es que está la discusión de los temas y el uno analizar y todo eso. De acuerdo, hermano Miguel. ¿Saben que Miguel está aquí? Y Miguel estuvo conmigo hasta ahorita en la construcción. Yo no sé cómo Jayo está aquí. Que Dios te bendiga, Miguel. Que Dios te bendiga. ¿Algún otra duda o comentario? Walter. Y varias veces cuando habla de Nicodemo, se refiere
al hombre que habló con Jesús de noche. Sí. O sea, repitiendo, Walter, nos está expresando el hermano Walter de que el hermano Nicodemo, ¿verdad? Una de las costumbres que tenían esos eruditos de ese tiempo era reunirse de noche para discutir, ¿verdad?, las preguntas y los sucesos de todo lo que tenía que ver con el aspecto teológico. Y esta conversación de Jesús con Nicodemo aconteció de noche. Y varias veces en la palabra, cuando se habla de Nicodemo, se habla de ese detalle de que fue de noche. Correcto, Walter. Algo más que sí, gracias, Walter. Gracias, porque eso enriquece la clase. Miriam. Sí, un punto bien interesante que nos trae la hermana Miriam es de que pues se encontró con una amiga que, ¿verdad? Pues parece que conocen a alguien que tienen hijos o hijas que están en el ambiente LGBTQ, y esta persona dice, Dios quiera que se salven y que vayan al cielo. Y la hermana Miriam le dice, bueno, se tienen que arrepentir porque de lo contrario pues no pueden ir al cielo. Y la amiga pues le refuta, no, pero es que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios no va a permitir que se pierdan, pero es que... Y ella está explicando, Miriam está explicando que quien no tiene revelación de la palabra, tiene estos conflictos en interpretar la palabra. Porque entra en unas generalidades donde no aplican. Porque la palabra es tan y tan clara, condenando la conducta homosexual. Y una cosa es condenar la conducta homosexual y la otra cosa es condenar al homosexual. Eso es distinto. Porque la Biblia no condena al homosexual, sino la conducta. Y abre el amor y la misericordia y la oportunidad para el arrepentimiento al homosexual, a la lesbiana y al transgénero. O sea, que son dos cosas bien distintas, ¿verdad, Miriam? Ese básicamente era el punto que quería traer. Ajá. Definitivamente hay que conocer las escrituras. Eso es lo importante de conocer las escrituras. Bien, la restauración de todas las cosas. Vamos a ampliar este tema de qué es la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21 dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Entonces aquí me quiero enfocar en el versículo 21. Yo siempre trato de traer un poquito del trasfondo de dónde es que viene ese. Siempre trato de traer versículos anteriores para que la gente entienda el contexto de lo que se estaba hablando ahí. Hechos 3 del 19 al 21. No lo cambié, perdónenme. Gracias, Armando. Vuelvo a leerlo. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Ahora voy al versículo 21.
es necesario que el cielo reciba a Jesús. ¿En dónde? En el cielo. Hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas. Lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de los santos profetas. Hay otra versión que dice, es necesario que sea retenido. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el versículo 21 de Hechos capítulo 3? Que es necesario, lo primero, es necesario que Cristo, que Jesucristo permanezca ¿dónde? En el cielo. Y es necesario que Él no baje, es necesario que Él no regrese. Escuchen esto. Esto es bíblico. Es necesario que Él todavía no regrese hasta que pase algo. Hasta que pase ¿qué? La restauración de todas las cosas. Entonces, la restauración de todas las cosas. Pero entonces, ¿qué es esto de la restauración? Así que vamos a adentrarnos un poquito en esto. Aquí vemos cómo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 21, apóstol Pedro dice que Jesucristo no regresará hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿A qué se refería Pedro cuando, inspirado por el Espíritu Santo, dice Jesucristo no regresará hasta que se restauren todas las cosas? Este es otro ejemplo de revelación. Cuando Pedro dijo eso, la gente, yo me imagino que dijo la restauración de todas las cosas. Hoy en día, en el siglo XXI, nosotros podemos tener un entendimiento mucho más claro de lo que son la restauración de todas las cosas. O por lo menos una idea más clara. Hoy día podemos tener más revelación en cuanto a qué se refería apóstol Pablo en cuanto a lo que debía ser restaurado. Para entender lo que se nos quiere decir así, perdón, es importantísimo entender bien el concepto de lo que es la palabra restaurar. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española vemos la siguiente definición de la palabra restaurar. Hermano, esto es un diccionario secular. Esto no es un diccionario bíblico. Este es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mira lo que dice la definición de la palabra restaurar. Un diccionario secular. Recuperar o recobrar. Recuperar o recobrar. Luego dice reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Esto es el diccionario de la red. O sea, que yo no estoy buscando el diccionario bíblico. No. Esto es un diccionario secular. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. O sea que se sobreentiende que perdió estimación. Y por último nos dice, esto como ejemplo, reparar una escultura, pintura, edificio, etcétera, del deterioro que ha sufrido. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos 3:21, que es necesario
que Cristo permanezca en los cielos hasta que acontezca la restauración de todas las cosas. Mira todo lo que implica solamente la palabra restaurar. No es traer cosas nuevas, es volver a traer lo que se había perdido, lo que había caído en desuso, volverlo a traer. Hasta que eso no acontezca, todavía Cristo no puede regresar. Cuando vemos esta definición, se abre el entendimiento y por consiguiente la revelación para comprender mejor lo que el apóstol Pedro estaba hablando. Restaurar algo no es traer algo nuevo, sino volver a traer a su estado original algo que en alguna manera sufrió daño, desestimación o desuso. Para nuestro Dios Todopoderoso, nada está fuera de su infinito conocimiento. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. O sea, para Dios nada lo coge por sorpresa. Y Él sabía que muchas cosas habrían de caer en desuso y desestimación dentro de la iglesia, debido a muchos factores que acontecerían a través de la historia. O sea, Satanás nunca va a hacer algo que diga a Dios, ay, mira, me cogió esa, oye, ¿ahora qué hago? Dios lo sabe todo. Y él sabía que habían cosas que se iban a adulterar y se iban a quitar del modelo original de la iglesia. Pero el Señor dice que Cristo no regresará hasta que vuelvan a su estado original. La obra de Satanás siempre ha sido querer distorsionar lo que Dios hace para que el ser humano no pueda entender o que no entienda a cabalidad todo lo que Dios ha preparado para manifestar su gloria a través de nosotros, su iglesia. Esto es importante que entendamos este concepto. Satanás siempre va a tratar de desacreditar lo genuino haciendo algo parecido a lo genuino, pero distorsionándolo. Y entonces, cuando Satanás logra desacreditar algo, entonces engaña al pueblo pensando, no, eso es malo. Ejemplo de eso, el sexo. Mucha gente dice, sexo, miren, antes en las iglesias no se podía decir la palabra sexo. Porque, cuidado. ¿Quién hizo el sexo? El diablo. No, lo hizo Dios. Y es algo bueno. Pero Satanás, ¿qué hizo? Tomó algo bueno, algo puro, y lo ensució y lo distorsionó. Y entonces engaña a la humanidad pensando, no, este concepto es malo. Y no es malo, es que Satanás lo desprestigió. Pero no quiere decir que sea malo. Y así hace Satanás con muchas cosas. Así Satanás ha querido hacer con la creación, con el ser humano y con la iglesia. Pero Dios ha diseñado desde la antigüedad un plan para restaurar la creación, a nosotros, la raza humana, y a su iglesia. ¿A qué? A restaurar. Dios nunca nos ha abandonado y cuando buscamos de Él podemos recibir revelación de todo lo que nos quiere dar. Dentro del plan soberano de Dios, Él ha estado restaurando todas las cosas hacia el modelo original de su plan para la iglesia alrededor del mundo. O sea, yo quiero que sepan que Él ya está restaurando. Todavía faltan, pero a través de la historia vamos a ver que Él no ha parado de restaurar. Satanás no ha parado de desprestigiar y de quitar
Pero el Señor no ha parado de arreglar, de limpiar y de restaurar. Para que la iglesia cierre su estadía en la tierra, es necesario un modelo limpio, como lo fue una vez en la conocida iglesia primitiva del siglo I. Cuando se habla de restauración de la iglesia, el modelo del diseño original de la iglesia es la iglesia primitiva del siglo I. Una iglesia donde el cristianismo era perseguido, pero el modelo estructural de esa iglesia era tan y tan eficiente que el gobierno y las autoridades ya no sabían qué hacer. Se les salió del control porque el crecimiento y el éxito de la iglesia era tan grande que llegó el momento que tuvieron que decir: ya no podemos perseguirlo, porque mientras más los perseguimos, más crecen. Entonces, ¿por qué esa iglesia era tan exitosa? Porque sabe que cuando los persiguieron se esparcieron por todo el mundo. ¿Y sabe qué pasó? Ahí fue que explotó más. La iglesia del primer siglo es el modelo contra el cual debemos comparar nuestra vida eclesial contemporánea. Eso nos lo dice el apóstol Peter Wagner, uno de los apóstoles que más han hablado de este tema del movimiento apostólico y profético. Persona que salió de hecho de una iglesia tradicional, de un concilio tradicional. ¿Por qué la iglesia primitiva del primer siglo? ¿Por qué tiene que ser ese el modelo a seguir de nosotros? Porque es la versión de iglesia real y original del diseño que Dios estableció, sin ser adulterado por cultura del mundo, ni adulterado por cultura religiosa de algún hombre, mujer, institución o erudito. ¿Qué pasaba con la iglesia del primer siglo? Que no estaba adulterada con un montón de elementos que después, a través de la historia, vamos a ver que se adulteró la iglesia. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Vamos a hablar estoy teniendo problemas con Vamos a hablar de lo que es la iglesia de los 5 ministerios. ¿Qué es eso de la iglesia de los 5 ministerios? Vamos a discutir. ¿Bajo qué modelo estructural funcionaba la iglesia primitiva del primer siglo? Pues esto lo podemos ver en la Biblia y lo podemos ver. ¿Cuál fue el diseño que Dios estipuló para que la iglesia fuera funcional y efectiva? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Y aquí nos habla de que él estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero quiero que ahora leamos ese mismo versículo, pero en la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos, que es como que una versión más fácil de digerir. Y dice: Cristo mismo dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el anunciar la buena noticia de la salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo.
vuelve y se repite, apóstoles, profetas, el de anunciar la buena noticia, que eso es que evangelistas, pastores y maestros. Ese mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios en que Dios diseñó su iglesia para preparar y perfeccionar a los santos, o sea, a los que hemos entregado nuestra vida a Cristo para llevar a cabo la obra de Dios. Estos son los llamados 5 ministerios. Cuando usted escuche que, no, esto es una iglesia que trabaja los 5 ministerios, se refiere a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. La restauración más grande que el Señor haya realizado en su iglesia. Una restauración que vamos a ver que no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es el movimiento apostólico y profético? Vamos a ver qué es el movimiento. Movimiento apostólico y profético se le llama al mover que Dios está haciendo en su iglesia en este último tiempo. La restauración de los 2 ministerios que faltaban de restaurarse en la iglesia. ¿Cuáles eran los que faltaban? El ministerio del apóstol y el ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque ya estaban vigentes los otros funcionando. Efesios capítulo 2, versículo 20 de la Nueva Traducción Viviente dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Aquí el Señor está haciendo una comparación de la iglesia con una estructura de un templo. Y Él dice que el fundamento de esa estructura, lo que sostiene todo lo demás, es Cristo mismo. Vamos de atrás para adelante. Es Cristo mismo sosteniendo todo. Entonces, Él es la piedra principal que lo sostiene todo. Entonces, sobre ese fundamento es que tienen que estar los apóstoles y profetas. Estamos hablando de que lo de abajo, la piedra, lo que sostiene todo el edificio es Cristo. Sobre esa roca tienen que estar los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para edificar lo que está encima. O sea que está Cristo. Luego están los apóstoles y profetas. Y encima de los pastores y profetas está la iglesia. El problema es que muchos se han trepado arriba. Entonces están encima pisando la iglesia. Y último tienen a Cristo. Al berrés. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el gran problema que está teniendo este movimiento. Que hay gente que están haciendo unos megas apóstoles y unos megas profetas y unos megas
y están haciendo totalmente al revés las cosas. La iglesia cristiana del siglo XX ya reconocía los ministerios del pastor, del evangelista y del maestro. Ya para el siglo XX ya estaba restaurado y la gran mayoría de las iglesias evangélicas ya reconocían el ministerio del pastor, reconocían el ministerio del evangelista y reconocían el ministerio del maestro. Pero no reconocían los ministerios del apóstol ni del profeta. Desde finales del siglo XX hasta ahora, cada vez son más las iglesias que se han incorporado a este mover de Dios para este último tiempo. Algo tremendo que no había acontecido desde el primer siglo. Iglesias que reconocen, estiman y funcionan los 5 ministerios. Increíble, aleluya, aleluya. Hermano, desde el primer siglo, las iglesias no estaban funcionando en los 5 ministerios. No es hasta este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. El siglo XXI, cuando hay iglesias que están volviendo a funcionar bajo el modelo del primer siglo de la iglesia primitiva. Aún gran parte del pueblo cristiano no reconoce este mover de Dios. Hay mucho trabajo por hacer, pero Dios mismo continuará derribando murallas de resistencia, sacando las escamas religiosas de los ojos de muchos. Wow, qué problema tengo con esto. Para que puedan unirse al mover renovador de esta restauración. El pastor Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, escribió: los pioneros siempre han recibido disparos y flechas. Traducir la verdad a los términos contemporáneos es un asunto peligroso. Recuerde que Wycliffe lo quemaron en un poste por hacerlo. ¿Y qué es lo que él hizo? Simplemente lo que hizo fue traducir la palabra de Dios y hacerla accesible al pueblo. ¿Sabe que por hacer eso lo quemaron en un poste? Pero la crítica de otros cristianos nunca debe ser una razón para detenerlo en su deseo de ministrar en la forma en que Cristo lo hizo. Y me tengo que detener aquí. Quienes quemaron en un poste a Wycliffe fueron cristianos. Jesús y nadie más que él debe ser el ejemplo supremo del ministerio. ¿Por qué los cristianos quemaron a Wycliffe? Porque lo clasificaron de hereje. Porque en ese tiempo se decía que solamente los sacerdotes y los curas y los ministros eran los únicos que tenían acceso a la palabra. A mí me cuentan que antes en Puerto Rico, las iglesias católicas, todo lo que hablaba el cura era en latín. Y de espalda. Oh my God. ¿Qué clase de pueblo tú vas a tener si no lo miras de frente y le hablas en un idioma que él no conoce? Vas a tener un pueblo ignorante. Cosas veredes que han sucedido en la historia de la iglesia. Ha sido un largo proceso. Esta restauración ha sido un largo y doloroso proceso. Durante siglos, estos 5 ministerios habían desaparecido, los 5.
Llegó el momento que ya no habían apóstoles, ya no habían profetas, ya no habían evangelistas, ya no habían pastores y ya no habían maestros. Arrancados totalmente de la iglesia. Debido al dominio total que tuvo el catolicismo romano por siglos. Desde el surgimiento del catolicismo romano en el siglo III, porque el catolicismo, hermano, no comenzó con apóstol Pedro. Pedro no fundó la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana surgió en el siglo III a través del emperador Constantino. Los apóstoles, profetas, pastores y maestros fueron eliminados, exterminados y fueron sustituidos por modelos antibíblicos que salieron del paganismo. O sea, ya no eran apóstoles, profetas. Se hizo un sincretismo, mezcla del paganismo con el cristianismo. Sincretismo es mezcla de lo pagano con lo original cristiano, estableciendo que el papado, sacerdote católico, monjas, veneración a la Virgen María, veneración a imágenes. Aunque hablaban de Jesucristo, toda su doctrina y teología era una mezcla de paganismo con cristianismo. Se hizo entonces, si a eso le añade que le quitaron el acceso al pueblo a la palabra de Dios, pues que surgió un pueblo ignorante que decía, pues, lo que diga el cura, él es el que sabe, nosotros no sabemos nada, él es el que sabe. El modelo completamente contristando terriblemente el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando se cambió este modelo, se contristó terriblemente el mover del Espíritu Santo en la iglesia, lo que quiere decir que las manifestaciones espirituales cesaron. Durante la historia, Dios ha levantado a distintos reformadores que han inspirado a otros a regresar al modelo original. Reformadores como Pedro Baldo en el siglo X. Pedro Baldo en el siglo X, cuando usted se pone a leer, tuvo ideas tan y tan renovadoras para su tiempo que eran escandalosas, porque Pedro Baldo creía en la libertad de adorar a Dios. Creía en las manifestaciones espirituales. ¿Sabe que alguien que hablara en lengua en el siglo X lo trataban de que era un demonio lo que tenía y que había que meterle 2 o 3 pescosas para que se callara? Jan Hus en el siglo XII, otro tremendo reformador. Esto es antes de Martín Lutero. Hasta que en el siglo XIV con Martín Lutero, donde surgió la reforma protestante, que ahí es donde por fin el dominio total, completo y religioso que tenía el catolicismo romano, se acabó cuando tú no tienes competencia, eso se llama ese monopolio religioso. De aquí en adelante surgen las iglesias evangélicas tradicionales, como son los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los anabautistas, que de ahí salieron los menonitas, los bautistas, los metodistas. O sea, estos concilios llevan cientos de años ya, desde los 1500 establecidos. Se restaura ¿y qué pasa cuando empiezan a surgir las llamadas iglesias protestantes o evangélicas? Ahí es cuando se comienza a restaurar el ministerio del maestro. ¿Por qué? Porque estas iglesias empiezan a dar accesible la palabra y la gente empieza a decir, pero es que no entiendo lo que leo. Y ahí surgen los maestros de la palabra.
Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que quiere entonces aprender más y es que yo quiero más y yo quiero, y ahí es que se levanta el ministerio de los pastores, porque entonces hay que hacer una congregación. Y estas son cosas que surgieron espontáneamente, no fueron planificadas. En el siglo XIX surge el pentecostalismo. Y ahí en el pentecostalismo se restaura el ministerio ¿de qué? Del evangelista. El siglo XIX fue el siglo de la restauración del evangelista. Cuando usted lee las historias de estos evangelistas del siglo XIX, eso es otra cosa, hermano. Surgen grandes evangelistas como Charles Spurgeon, a quien se le atribuye haber evangelizado a más de 10 millones de personas en ese tiempo, sin televisión. Yo creo que no había radio. No sé cuándo fue que surgió la radio. Siglo XIX, probablemente hubiese radio ya. A finales, pues, puede que lo único que había era radio. Tal vez algo de imprenta, ¿verdad? Pero sería algo bien. Pero no había Facebook. No había Instagram. No había internet. No había televisión. ¿Tú sabes lo que es tú haber evangelizado a 10 millones de personas sin internet, sin televisión? Hermano, esto es algo increíble. No había micrófono. Increíble. ¿Cuándo fue la restauración del evangelista? Siglo XIX. En el siglo XX, también en el siglo XIX surge la incorporación de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Gracias al pentecostalismo, la iglesia vuelve a tener manifestaciones del Espíritu Santo. Porque estos concilios evangélicos, ¿verdad?, tradicionales, si tú empezabas a tener una manifestación, ellos no la entendían y te reengañaban y te... Miren, hermano, cuando yo conocí a Samaria en la iglesia menonita, tú no podías ni aplaudir. Tú tenías que hacer así. Y yo que vengo de catacumbas, que eso eran unos alborotosos, cuando había algo tremendo, yo decía, para, no aplaudas. Y si tú decías, gloria a Dios, gracias al pentecostalismo, se restauraron las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ya no trataban a alguien que caía en bendición como un hereje. Miren qué duro ha sido el proceso cada vez que alguien quería traer un vino nuevo en ese tiempo. Gracias al pentecostalismo se permitió que las iglesias volvieran a tener manifestaciones espirituales. Surgen, ya eso lo leí. En el siglo XX, ya llegamos al siglo XX, surgimiento de las iglesias carismáticas y restauración y avivamiento para los años 70, con un nivel superior de revelación de las escrituras y derribando mandamientos religiosos de hombres que contaminaban el evangelio. Aquí en la década de los 70 comienzan a surgir estos concilios que no son tradicionales. Ahí surge el ministerio cristiano de la catacumba. Surgen otros ministerios como no sé si fue en los 70 o en los 80, pero Fuentes de Agua Viva. Y otros concilios más. ¿Cómo se llama? Donde estaba el doctor. ¿Cómo se llama esa iglesia?
no me viene a la mente ahora. Defensores de la Fe. ¿Cuándo fue que se fundó Defensores de la Fe? La iglesia donde estaba, ay Dios mío, se me escapa de la mente, perdónenme. Pero eran ministerios que traían un vino nuevo para ese tiempo increíble. Hermano, ahora en esta iglesia de los 70 que hicieron un movimiento increíble, ahora usted va y está muerta. No hay manifestaciones del Espíritu Santo. Pero en los 70 eso fue una revolución increíble. En Estados Unidos se conocía como el Jesus Movement. Y acá en Puerto Rico pues no se le llamaba así, pero surgieron otras iglesias, ¿verdad? La iglesia que estaba Pavón. Alianza Cristiana y Misionera. Fueron iglesias que trajeron un avivamiento y una cosa tan y tan nueva y tan innovadora que causó una revolución en Puerto Rico. Ahora no están iguales, pero siguen siendo mucha gente perteneciendo ahí y sirviendo al Señor. Y muchas otras iglesias que no eran de concilio, pero eran independientes. Fue para finales del 1980 y década del 1990 que comenzó a través de distintos países del mundo la restauración de los ministerios del apostolado y el ministerio de lo profético. Usted dirá de los 80 y los 90. Pues sí, hermano. Lo que pasa es que acá en Puerto Rico, eso, en los 80 y los 90 ni se mencionaba aquí. O sea, decir apóstol o decir que alguien era profeta, eso era una mala palabra dentro de las iglesias de Puerto Rico. En la década de los 90 surge una renovación a nivel mundial en la iglesia. Vino nuevo en la década de los 90. Revelación fresca de lo que es la alabanza y la adoración. Eso fue un vino nuevo. ¿Cuántos se acuerdan de esa época de los 90? No disimulen. Eso fue un vino nuevo, ese movimiento de adoración y alabanza cuando comenzó Marco Witt, Miguel Casina, Marcos Barrientos. Eso fue una cosa, Juan Carlos Alvarado. Eso fue una explosión y un avivamiento tremendo. ¿Sabes qué? Mucha gente decía que eso era del diablo. Que eso era del diablo. Porque no eran himnos. Y muchas iglesias, muchos pagaron el precio porque se atrevieron a meter una batería en la iglesia y la batería era del diablo. Decían, ¿cómo tú te atreves a profanar esta iglesia con una batería? Hermano, ha habido que muchos han tenido que pagar un precio bien alto. Pero a nosotros nos pasó tantas cosas que olvídate. Este mover se desarrolló, el de alabanza y adoración se desarrolló mucho más rápido en comparación al ministerio del profeta y del apóstol. La restauración del profeta y del apóstol ha sido un proceso bien largo y bien difícil. Y más adelante vamos a ver por qué. Porque Satanás tiene especial oposición contra estos dos ministerios. No es hasta finales del siglo XX que las iglesias pudieron comenzar a trabajar con los 5 ministerios completos. Esta ha sido una de las restauraciones que el Espíritu Santo ha confrontado mayor resistencia de parte de las iglesias de movimientos anteriores. Las iglesias del movimiento apostólico y profético son las iglesias más preparadas para afrontar los retos del siglo XXI.
son iglesias que han eliminado los mandamientos de hombre, han sacado la cultura pagana del evangelio, porque hay cultura pagana católica, pero también hay cultura pagana evangélica. Estableciendo la misión de restablecer la cultura del reino en las iglesias. Se restaura totalmente el ministerio de las danzas. ¿Dónde usted va a ver eso? En las iglesias apostólicas. Una que otra, ¿verdad? Por allá que no sea apostólica, pero es algo que donde ese ministerio puede fluir sin que haya problema. Porque tú pones esto en un concilio, una danza en un concilio tradicional, la mitad de la iglesia va a estar contenta y la otra mitad va a estar con la cara larga. Se restaura en estas iglesias el ministerio de la danza. Se enriquece el área profética musical. No es lo mismo una adoración de Marcos Barrientos, que me gusta mucho, no es lo mismo a una adoración profética. Es otro nivel de revelación. O sea que la revelación va en aumento. Se restauran instrumentos de antaño como el shofar. Aumenta aún más el nivel de avivamiento en los cultos. Se restablece totalmente el ministerio de guerra espiritual. Uy, ¿qué es eso de guerra espiritual? Ay, ¿qué es eso? La única iglesia que pueden hablar con libertad de guerra espiritual son las apostólicas y proféticas. Hermano, usted habla de guerra espiritual en otras iglesias y la gente coge miedo. ¿Qué es eso? Ay, pastor, hablé de otra cosa. Aumenta la revelación en cuanto a las iglesias, aumenta la revelación en cuanto a la relación de la iglesia a nivel mundial con Israel. Miren, hermano, la inmensa mayoría de los cristianos no saben por qué rayos me tienen que hablar de Israel si yo soy puertorriqueño. Hermano, la iglesia, la Biblia y el acontecer profético de la iglesia está íntimamente relacionado con Israel. Es más, le voy a decir una cosa. Usted se quiere escandalizar, bien escandalizado. La Biblia dice que Israel y la iglesia a nivel mundial son un solo cuerpo. Yo no escribí la Biblia, como decía Anandi. No se enoje conmigo porque lo dice la Biblia. Pero como todavía no hay revelación con eso, choca. ¿Cómo que somos uno? Aumenta la revelación referente a Israel. Se reconoce la función del apóstol y la función del profeta, permitiendo que la iglesia logre aumentar su efectividad. Como vemos a través de los tiempos y las edades, Dios no ha cesado de avivar su obra en medio de los tiempos, como le pedía el profeta Habacuc. Recuerden, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pues la historia ha demostrado que Dios ha avivado su obra en medio de los tiempos. Aleluya. Dios quiere usarnos como los reformadores de este tiempo. Creo firmemente en que estamos en los tiempos finales. La restauración del ministerio del apóstol y el del profeta se une a los evangelistas, pastores y maestros. Algo que no sucedía desde el siglo I. Las iglesias vuelven al diseño original de la iglesia primitiva del primer siglo, pero con la frescura del vino nuevo del siglo XXI. Hay que entender bien esto. Se restaura el diseño original del siglo I, pero hay un vino nuevo del siglo XXI. El regreso de Cristo está a las puertas. Maranata,
Cristo viene. Esos son las iglesias apostólicas y proféticas. Tal vez haya gente que no lo entienda. Pero hemos demostrado a través de la historia cómo cosas se perdieron totalmente. Miren, hermano, otro ejemplo, la nación de Israel. ¿Sabe qué? La nación de Israel hubo un tiempo que dejó de existir. Existían, ¿verdad? Físicamente, pero no estaban en su tierra. No tenían su moneda. No tenían su religión. Estaban regados por todo el mundo. ¿Y sabe qué? Dios permitió que volvieran a tener su tierra. Vuelven a tener su moneda. Y vuelven a tener su religión. Algo que eso es imposible. Pero cuando está la mano de Dios, ¿cuántos saben que Dios es Dios de imposible? O sea que Él no regresará hasta que se haya completado la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo ese proceso se va a completar? Eso solamente lo sabe el Señor. Así que dudas o preguntas antes de terminar. O comentarios. Coqui. Hermano, este material se le va a entregar por escrito, por PDF, ¿verdad? Y si usted lo quiere imprimir, lo puede hacer, o ya saben que nuestra hermana Amparo lo tiene impreso. Así que vamos a orar, y como saben, esta clase se va a estar poniendo luego para que todo el mundo tenga acceso a través de nuestra página de YouTube, Iglesia Revive, Casa Cristiana de Adoración. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en oración. Señor Padre Todopoderoso, te damos las gracias por el nivel de revelación que tú nos has permitido vivir en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque somos parte de tu historia. Tú has contado con nosotros para este tiempo. Para este tiempo nos has diseñado, como dice el libro de Esther. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra misión conforme a lo que tú estás realizando en este tiempo. Bendice a mis hermanos y bendice a todo aquel que en algún tiempo vea esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.